Bienvenidos a Misterios al Anochecer. Pónganse cómodos que vamos con otro relato de terror. Empezamos. En una oscura noche sin luna, un camionero valiente atravesaba solitario las carreteras con su viejo camión. La soledad era su única compañera, mientras el rugido del motor rompía el silencio sepulcral. La carretera, envuelta en una niebla tan espesa que parecía tragarse cada faro de luz, se extendía como un serpenteante camino hacia lo desconocido. La visibilidad se reducía a unos pocos metros, creando un mundo donde solo existían él y el asfalto. De repente, sombras fugaces comenzaron a danzar en los límites de la carretera. Ruidos inexplicables, como susurros entre la bruma, hacían eco en la noche, rompiendo la monotonía del viaje con inquietantes presencias. El camionero, buscando algo de compañía, giró el dial de su radio. Pero en lugar de música o conversaciones, solo encontró estática. Entre las interferencias se colaban mensajes crípticos que no lograba entender, añadiendo misterio a su viaje. Sin previo aviso, una figura espectral emergió en medio de la carretera. El camionero frenó bruscamente, el corazón latiendo a 1000. Pero tan rápido como apareció, la figura se esfumó en la niebla, dejándolo perplejo y con la duda de si lo que había visto era real. En la oscuridad de la noche, la figura se desvaneció como si fuera un susurro del viento, dejando al camionero con el corazón palpitante y un mar de preguntas. No había señales de ella, solo el eco de su propia respiración en la cabina del camión. El camión, que hasta entonces había sido un fiel compañero de viaje, comenzó a mostrar signos de fallo. Las luces parpadeaban sin razón y el motor emitía sonidos que nunca antes había oído. La tensión se apoderaba del ambiente, haciendo que cada kilómetro pareciera una eternidad. Mirando por el retrovisor, un juego de luces intermitentes captó su atención. No había señal de otro vehículo en la carretera, lo cual era imposible. Aquellas luces, que aparecían y desaparecían, lo sumían en un estado de alerta constante. Decidiendo que era momento de parar, el camionero giró hacia una estación de servicio abandonada. La estación, bañada por la luz de la luna, mostraba signos de haber sido olvidada por el mundo. Su silueta parecía custodiar secretos oscuros y antiguos. Dentro, la exploración reveló símbolos extraños grabados en las paredes, perturbadores y sin sentido para el ojo común. La atmósfera cargada de energía oscura hacía difícil mantenerse concentrado. Cada rincón parecía esconder historias de tiempos olvidados y maldiciones susurradas por el viento. En la estación de servicio abandonada, el camionero descubrió un objeto antiguo entre el polvo y las sombras. Su superficie era fría al tacto y parecía vibrar con una energía oscura incomprensible. Aunque desconocido, algo en su interior le instaba a tomarlo. Las voces susurrantes comenzaron a llenar la noche, creando una sinfonía de susurros que parecían llamarlo por su nombre. El camionero, rodeado solo por la oscuridad, se dio cuenta de que no estaba solo. Una sensación de inquietud se apoderó de él, pero la curiosidad lo mantuvo en su lugar. De repente, una sombra gigantesca se cernió sobre él, oscureciendo la luz de la luna. La figura era tan grande que parecía engullir todo el cielo nocturno.
El camionero, paralizado, apenas podía creer lo que sus ojos veían. Intentando comunicarse con su familia para buscar consuelo, sacó su teléfono solo para encontrarlo muerto. La desesperación se apoderó de él al darse cuenta de que estaba completamente aislado, sin ayuda a la vista. Sin previo aviso, se vio rodeado por figuras encapuchadas sin rostro. No podía discernir sus intenciones, pero el aire se llenó de una tensión palpable. Sin pensarlo dos veces, el camionero comenzó a correr, iniciando una persecución aterradora. La noche se cernía ominosa, mientras el camionero, impulsado por un miedo visceral, se adentraba en el desconocido bosque. Las figuras encapuchadas, meros espectros de un pasado sombrío, se lanzaron en su persecución, sus pasos resonando como tambores de guerra en el silencio de la noche. La oscuridad era su aliada, y cada sombra parecía cobrar vida, intentando atrapar al valiente que osaba desafiar su dominio. Al alcanzar una cabaña abandonada, el camionero sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. El lugar, impregnado de un aire de desolación, guardaba los secretos de rituales oscuros. Sus paredes susurraban historias de antiguas maldiciones. Entre los escombros, encontró diarios desgastados por el tiempo. Sus páginas revelaban la existencia de un culto olvidado, cuyos espíritus vengativos ahora lo perseguían sin descanso. Con cada paso, el bosque parecía cerrarse sobre él. Las trampas sobrenaturales se desplegaban con una precisión aterradora. Las raíces se retorcían bajo sus pies, y los árboles susurraban su nombre, una sinfonía de terror que amenazaba con consumir su voluntad. El camionero, sin embargo, no estaba dispuesto a ceder. Su ingenio se convirtió en su arma más valiosa, esquivando peligros que habrían sellado su destino. La situación parecía desesperada cuando se vio rodeado. El bosque vibraba con una maldad palpable. En un acto de desesperación, recurrió a los fragmentos de conocimiento obtenidos de los diarios, improvisando un ritual para invocar alguna forma de protección. Las sombras vacilaron, como si una fuerza mayor las contuviera momentáneamente. La batalla espectral que siguió fue un torbellino de energías antinaturales. El camionero, armado solo con su coraje y el escaso poder del ritual, enfrentó a las sombras que buscaban devorar su alma. Era una lucha no solo por su supervivencia, sino por reafirmar su lugar en un mundo que había cruzado la frontera hacia lo desconocido. En la oscuridad del bosque, el camionero utilizó su astucia para evadir las sombras amenazantes. Con cada paso cauteloso, sorteaba trampas espirituales, demostrando que su ingenio era tan fuerte como su voluntad de sobrevivir. Atrapado en un claro sin salida, el camionero recurrió a un conocimiento ancestral olvidado. Con objetos improvisados, trazó un círculo protector en la tierra, invocando una barrera contra las fuerzas oscuras que lo acosaban. La batalla espectral comenzó cuando las sombras se lanzaron contra el escudo luminoso. El camionero, de pie en el centro, enfrentó a cada entidad con una determinación férrea, defendiéndose de ataques invisibles que resonaban en la noche. En el clímax de la lucha, una luz cálida emergió del objeto antiguo, revelando la presencia de un espíritu protector. Esta entidad, ligada al artefacto, se convirtió en su guía, ofreciendo esperanza en la desesperación. Guiado por el espíritu, el camionero encontró un sendero seguro entre las trampas del bosque, llevándolo a la luz del amanecer.
las sombras se disiparon y el aire se llenó de una paz reconfortante. Al amanecer, las sombras que habían atormentado la noche desaparecieron, dejando tras de sí un silencio reconfortante. La luz del sol comenzó a filtrarse a través de los árboles, prometiendo un nuevo comienzo. El camionero, agotado pero aliviado, volvió a su camión, notando cómo la oscuridad de la noche había dado paso a la calma del amanecer. Al acercarse a su viejo camión, percibió cambios sutiles pero inexplicables. No era solo el hecho de haber sobrevivido a una noche de terror, sino algo más profundo, como si el vehículo hubiera absorbido la esencia de la experiencia. Reflexionó sobre lo ocurrido, intentando dar sentido al objeto antiguo que había encontrado. Era evidente que tenía un propósito, una razón de ser que iba más allá de la comprensión inmediata. Convencido de que seguir en esa carretera maldita solo lo llevaría a más encuentros con lo desconocido, tomó la decisión de buscar un nuevo camino. Algo en su interior le decía que era hora de dejar atrás los fantasmas del pasado y enfrentar el futuro con esperanza. Mientras se alejaba, la radio del camión, que había estado en silencio desde aquella emisión de estática y mensajes crípticos, cobró vida de repente. Una risa escalofriante llenó la cabina, recordándole que, aunque había escapado, las sombras de la noche nunca estarían demasiado lejos. Sin embargo, el camionero sonrió ante la adversidad, decidido a no dejar que el miedo dictara su camino. Con el amanecer como testigo de su resiliencia, se adentró en el horizonte, listo para enfrentar cualquier desafío que la vida le pusiera por delante. Si te ha cautivado esta historia y deseas descubrir más secretos ocultos en las sombras de la noche, suscríbete a Misterios al Anochecer. Aquí, cada susurro tiene un eco y cada sombra una leyenda. No te pierdas nuestras próximas historias, donde el misterio y lo desconocido te esperan.